No para que se ubiquen en tiempo y espacio. La Organización Mundial de la Salud caracteriza a 20 enfermedades como enfermedades desatendidas. Dentro de las enfermedades desatendidas, que así tiene el rubro de todas estas enfermedades, la de Chagas está dentro de las más desatendidas. Nosotros pretendemos que esté en la agenda política, que esté en las reuniones de los ministros de salud, debería ser imprescindible que esté en las plataformas de los partidos políticos. Cuando se habla de salud en la Argentina no se puede pensar en no controlar enfermedades que son controlables. Soy parte de un grupo de documentalistas que empezamos a hacer documentales en los años 90, grupo de Boedo Films. Nuestro primer largometraje era Fantasmas en la Patagonia, una crítica al proceso neoliberal de los años 90, y este va a ser mi segundo largometraje, Chagas, Orquesta Invisible. Conozco a uno de los protagonistas, a Héctor Freilich, de hace muchísimos años. Sé de su trabajo de investigar y trabajar sobre la problemática del Chagas. Él en los años 90 hizo una serie de conciertos a beneficio para conseguir fondos con los cuales hizo el departamento de parasitología del Hospital Gutiérrez. Junto con el doctor Alché armaron ese departamento donde se hicieron investigaciones importantísimas de Chagas infantil y atención a la gente que desarrolla la patología. Pasaron los años, Héctor ya es un señor más grande que está buscando otras formas de luchar contra el Chagas y me planteó la posibilidad de hacer esta película que me pareció que era fundamental. El desarrollo del proyecto fue muy largo. Primero porque me llevó un año entender la problemática, hablar con especialistas, entender las múltiples facetas que tiene que ver con el Chagas, que tiene una parte biológica, una médica, una parte de investigación y desarrollo de medicamentos, el problema socioeconómico que tiene también implícito. Después de eso presenté el proyecto y estuve esperando la oportunidad adecuada para empezar a rodar. Héctor Freilich, uno de los protagonistas de la película, me llama y me dice que se va a Estados Unidos a un encuentro que hacía 30 años que no se hacía de Chagas en Washington. Tenía que ir porque ahí tenía los principales especialistas del mundo de Chagas que de hecho hoy están en el cierre del documental. En vez de elegir un personaje y tratar de empatizar con ese personaje, o dos o tres, para poder contar la historia, era tan compleja la situación que tuve que dividirlo en capítulos. Cada capítulo se centra en una problemática en particular de esta multicomplejidad que tiene el Chagas. Hay algunos personajes que hilan, pero elegí los mejores exponentes para narrar cada una de esas facetas. Los protagonistas son los especialistas que luchan contra el Chagas, que representan la biología, la medicina, el tratamiento de pacientes en zonas rurales. Por otro lado están también los portadores del parásito. Algunas de sus historias también se pueden ver en el transcurso del documental. Con cada uno de los especialistas que entrevisté y conocí, se podría hacer una película entera. Porque en general son gente muy apasionada, es gente que pone de su trabajo, de su bolsillo, una búsqueda personal para visibilizar la patología, para buscar a los enfermos que no van al hospital a hacerse atender, para investigar esta enfermedad cuando de pronto el Estado y la sociedad no los apoyan. Me refiero a esto porque es importante entender que el Chagas no se va a solucionar nunca. Es una patología que en esa sinergia entre el parásito y el insecto está hace miles de años coexistiendo en todo el continente americano. Lo que se puede hacer es controlar la transmisión a través de la sangre, controlar la transmisión de madre a hijo, que hoy hay ley para hacer eso, y controlar la transmisión a través del insecto. Lo que más me impactó es que la Argentina tiene 1,5 millones de infectados, que las estadísticas dicen que aproximadamente un 30% de esos infectados van a desarrollar una patología asociada al Chagas. Usualmente esa patología es una patología cardíaca. Es mucha cantidad de gente que va a correr riesgo si su enfermedad no es controlada a tiempo. Podés ser portador sano toda tu vida y no te pase nada. El 70% de los portadores van a vivir sus vidas sin tener por ahí ni siquiera conciencia de que son portadores del parásito. Pero ese 30% tiene que ser controlado periódicamente para saber de que esa patología no se desarrolla. Y una vez que esa patología se desarrolla, se puede tratar. Por otro lado, tenemos el riesgo de infección de muchísima más gente. Si los niños son tratados de niños, nunca van a desarrollar la patología. Desafíos hubo muchos, porque en realidad el problema del Chagas es que tiene una amplitud territorial enorme. Por eso sin apoyo económico es imposible hacer un documental como este. Así como fue un desafío viajar a Estados Unidos por el costo del viaje, también fue un desafío ir al área rural de Formosa. Viajamos en
auto hasta otra localidad, Estanislao del Campo, y de ahí caminamos, porque teníamos que llegar a un rancho donde estaba la persona que queríamos entrevistar, y caminamos kilómetros con un calor muy extremo. La proyección de la película sirve para que haya charlas sobre el tema en las escuelas, en las salas a donde se proyecte, que los ministerios de salud locales, si yo no puedo viajar o alguno de los especialistas no puede viajar, se sumen a las proyecciones y que se charle después de las películas. Por otro lado, desde en realidad nuestra primera película, 1995 hasta ahora, los planes de fomento fueron modificándose. Había ciertas complejidades al principio, se largó la quinta vía documental, que para mí fue un salto cualitativo. El 50% del cine nacional por años es documental y se hace con el 5 o 8% del fondo de fomento. El lugar del documental creció exponencialmente y hay trabajo en el área y producciones fantásticas. Cuando yo estudiaba cine quería hacer ficción. Quisiera hacer una superproducción, cosa que en la Argentina es muy difícil, como director. Pero como técnico, como experiencia de realización, me fascina el documental. Me llevó a vivir experiencias y conocer sobre temáticas que son difíciles y que son importantes. Me pasa que muchas veces cuando veo noticias digo, pero yo estuve ahí y no era eso que se está contando o no lo viví de esa manera. Eso es lo que yo rescato de laburar y hacer documental. Las plataformas de streaming tienen dos aspectos. Por un lado es un canal de distribución y me parece que eso es fundamental que lo incorporemos porque hoy en día se consume productos audiovisuales a través de esas plataformas. Desde el otro lado, desde la producción, son valiosas para cierto tipo de producciones y creo que es importante invitarlas a que participen, coproduzcan en la Argentina. Las plataformas de streaming responden a sus intereses, son intereses comerciales, un algoritmo que habla sobre qué es lo que supuestamente consume la gente, pero hay películas que tienen otro tipo de valor en cuanto a su contenido artístico y valor en cuanto a lo que cuentan y la importancia de lo que hay que contar. Hay películas que están hechas para un nicho, pero ese nicho necesita que se cuente esa película. Hay películas que están hechas para contar dramas que están ocultos, que por ahí al algoritmo no le interesa. Entonces yo creo que hay que acompañar el proceso de invitar a esas plataformas a trabajar en Argentina porque tenemos grandes técnicos, grandes paisajes, grandes actores, pero no hay que cegarse y pensar que eso es lo único que tiene que haber.